Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy lo voy a relatar mientras juego a las cartas con mi esposa y mis hijos. Se va a tratar sobre cuentos de terror, si es que alguno más decide participar, contando las historias que alguno de ellos tenga, o bien de las apariciones que tuve yo sobre duendes, ya que tuve 3 apariciones de estos en lo largo de mi vida, hasta el momento, claro. Francamente espero no tener otro, porque en el momento no se sabe bien cómo reaccionar. El primer encuentro que tuve con duendes fue cuando tenía 4 años. En ese entonces fue en la casa de mi abuela. Mi abuela acostumbraba a mudarse mucho porque alquilaba, no tenía una casa propia. Al principio mi abuela vivió en la casa al frente de esta casa donde me pasó esto a mí. Y en esa casa espantaban mucho. Era una casa de 2 plantas, o mejor dicho, con la planta baja y una pequeña construcción de una habitación arriba. En esa casa espantaban mucho a la noche. Era muy común escuchar que abrían el grifo de la cocina. Y la heladera tenía una pequeña chapa que sobresalía, la cual también de noche sonaba constantemente. Al suceder todo esto continuamente, mi abuela decide mudarse a la casa de enfrente, que estaba también para alquilar. Y una vez que se muda, bueno, en ese entonces con mi mamá, nosotras dos, estábamos viviendo con mi abuela porque no teníamos un hogar propio. Así que ahora que lo recuerdo, creo que fue en una edad menor, porque cuando yo tenía 4 años ya teníamos nuestra casa, mi mamá y yo. Permítanme un segundo para contar mi carta. 40, 140, 80, 90, 100. Sí, todavía cuento como si fuese Hardy, pero no se ríe. 100, 130. Ahí está, 140. Y me quedarían buenas a mí 30. ¿Vos, Marco? Decí. 85 tiene Marco. Suscríbanse y activen la campanita. Ella sube muy buenos videos. Gracias. Bueno, mientras los demás cuentan, yo sigo contando mi historia. ¿Cuánto tenés? Bueno, esa casa donde se muda mi abuela resulta ser que también es una casa
solo árbol que estaba justo en el medio, y al final, después de todo, el césped súper alto que había. Entonces, cuando mi tía llega al árbol, se agacha para agarrar la pelota. Perdón, llegamos las dos hasta el árbol y yo me agacho para agarrar la pelota. Entonces mi tía se queda mirando para arriba y yo ya estaba lista para que volvamos adentro. Entonces le digo que qué estaba mirando. Y cuando levanto la cabeza, viendo el árbol, vemos que se mueve algo. Y cuando miramos bien fijamente, era la punta de algo parecido a un gorro, o por lo menos nosotros lo relacionamos así, con que era un gorro. Y seguido del gorro, como algo que no se le entendía bien el color. Nos dio mucho miedo esa situación, así que luego de eso nos dimos vuelta y nos fuimos corriendo. Y bueno, esa vez yo ya quedé con muchísimo miedo. Lo conté en el momento, pero nadie me creyó porque era una niña muy chiquita. Me río porque a mi esposa no le toca la carta que quiere y hace cara. Bueno, el segundo encuentro con duende que tuve fue cuando tenía 10 años. Nuevamente, como si fuese por algo del destino, sucedió al frente de la casa de mi abuela. Pero esta vez en la casa de barrio de mi abuela, a donde ella, gracias a Dios, vive actualmente. En esta casa, al frente de la casa de ella, había como nosotros lo conocemos acá en Argentina, un monte o campo o algo por el estilo, o descampado. Bueno, que es un lugar donde obviamente no hay casa y hay mucha vegetación, y bueno, y era bien largo porque seguía, si vos entrabas al campo ese, iba derecho hasta un canal y cruzaba el canal y daba a una ruta que es la entrada de acá de nuestra provincia. Entonces a mí siempre me encantó salir a explorar. Ya está. Me encantó salir a explorar en lugares que uno no conoce. Entonces me fui con una amiga que tenía en ese momento. Me fui con una amiga mía y nos adentramos bien a lo profundo del bosque, del monte, perdón. Yo me acuerdo que iba marcando con una ramita todo el camino para no perdernos porque la vegetación era muy frondosa. Entonces, en un momento mi amiga se queda mirando también un árbol grande, porque acá en los campos, en las mismas ciudades, en los campos descampados o terrenos sin edificar, abundan mucho los árboles grandes y con hojas muy frondosas. Entonces mi amiga se queda mirando a las ramas del árbol así muy como si no se pudiese mover. Pero antes de eso me dice que quédate quieta, no hables y no te asustes. Pero acabo de ver algo que se mueve en ese árbol.
todo ser humano, creo, lo primero que hice fue mirar. Y cuando miré, alcancé a ver muy claramente el gorro rojo, el mismo que vi cuando tenía unos 3, 4 años. Y además de eso, me quedé mirando y alcancé a ver como si el tronco del árbol se moviera, pero dando la ilusión óptica o lo que sea, de como si tuviese el contorno de una pequeña personita. Era más o menos del tamaño así, era muy chiquitito. Entonces, yo lo único que me acuerdo es que empecé a correr. Empecé a correr y correr y correr desesperadamente. Y entonces acabo de ganar. Mira, mira, mira. Entonces, mi hijo también se enoja, igual que mi esposa cuando pierde. Entonces me acuerdo que corrí tanto, tanto y no miré atrás. Solo alcancé a ver como si fuese que esa personita giró la cara. Y le alcancé a ver como esta parte de la cara, como si hiciera así. Pero no alcancé a verle la cara. Solo ese gorro característico, ¿no? Que es el que vi cuando era chica. Y me acuerdo que corrí tan desesperadamente y hacia vaya a saber Dios qué lugar, que terminé saliendo en un lado totalmente contrario al lugar donde estaba la casa de mi abuela. Y bueno, esa vez sí tengo que confesar que dio muchísimo miedo y no me la he olvidado tampoco jamás. Como verán, en el momento uno no sabe muy bien qué sentir, pero además de terror, en el momento cuando ve esa figura lo que a uno le llama es la curiosidad. Pero cuando ya estás tan cerca de ver qué es, te da muchísimo, muchísimo miedo. Así que, bueno. Y la tercera y última vez que tuve un encuentro con lo que yo en realidad considero que son duendes, pero a ciencia cierta no sé, fue en Valgona, que es una localidad de mi provincia Catamarca, que se encuentra en mi país, Argentina, y más específicamente en el departamento Paclín, y el barrio se llama El Pero. Allí tiene una finca mi padre, que está bien sumergida en el campo, porque es en un barrio, pero es la entrada al barrio y luego hay que como subir como 2 montañitas, diríamos, y entonces llegamos a la finca. Bueno, nosotros ya fuimos muchas veces con mi familia a vacacionar en las vacaciones de verano, y es un lugar que está tan sumergido en lo que es en medio del campo que no hay cable, no hay señal de teléfono, obviamente mucho menos wifi y todo lo demás, tampoco hay tele. Y nosotros íbamos a acampar porque llevábamos carpas. Y la finca era en realidad una pequeña habitación hecha de adobe. Por si no saben qué es el adobe, es barro cocinado o algo por el estilo, pero es de barro. Y bueno, y ahí digamos que está alambrada la parte de la finca,
son nuestra casa ese mes que vamos a vacacionar. Entonces, en la parte de la finca, digamos, en esa habitación hay como un techito, pero al aire libre, en donde poníamos, una mesa, larga, y generalmente jugábamos al bingo o a la carta como hacemos ahora. Y una de esas veces, mientras jugábamos, yo estaba mirando en diagonal cerca de donde era el baño, que era un baño muy precario y chiquito. Había como una montaña de heno, creo que es lo que se le da a los caballos. Y entonces, cuando miro para ahí, alcanzo a ver claramente una criatura chiquitita del mismo color del heno, que después yo investigando descubro que los duendes justamente son criaturas del bosque o del campo. Duende, enano, lo que sea que era eso. Y ellos justamente al ser de ese lugar, de esos lugares, lo que les garantiza su supervivencia es mezclarse con el ecosistema del lugar, digamos. Entonces, era prácticamente del mismo color, pero se veía como si fuese que estaba sobresaliendo de la montañita esa. Y era mucho más chiquito que el que yo vi cuando tenía 10 años. Entonces justo cuando lo alcancé a ver, estaba así como con las manos abiertas y las piernas abiertas, como sosteniéndose, agarrándose de esa montaña de heno, donde también había unos lazos que son como unas cuerdas de cuero, que son con las que se agarran a los caballos, ¿no? Entonces, bueno, me acuerdo clarito que levanté la vista y lo vi. Y también lo vi, y cuando le avisé a no me acuerdo quién que estaba al frente mío, saqué la vista unos segundos, y cuando volví a ver ya no había nada. Y esa fue, gracias a Dios, la última vez que tuve un encuentro así. Esta idea de esta historia, de este tipo de historia, me la dio mi hijo más grande, el Figuretti. Y mi esposa también me iba a recomendar lo mismo, porque no estaba muy segura de qué iba a ser el contenido del video de hoy. Así que por esto voy a intentar hacer más videos. Y ahora a continuación va a contar una historia, o mi esposo o mi hijo, y así, que van a ser de terror. Y próximamente en otros videos les contaré otros sucesos paranormales, podemos decirle ahora, que me han sucedido a mí, a mi hijo también, otros, y los de mi esposa, que son los más. Realmente se van a morir de miedo con eso, porque son cuentos que ahí donde les comentaba en Balcona, que nosotros íbamos a vacacionar, también nos juntamos 3 familias: la mía, mi esposa, mis 2 hijos y yo, la familia de mi papá, que es él, su esposa y mi pequeño hermanito. Bueno, pequeño, tiene 13 años, pero es pequeño. Y la familia de la hermana de la esposa de mi papá, que es ella, el esposo y sus 3 hijos. Entonces, al haber muchos chicos, creo que todos están durmiendo ya. Al haber muchos, realmente a mí me relaja mucho hacer esto. Entonces, al haber muchos chicos, como con mi esposa
somos las más piolas, se diría en Argentina, las más buena onda. Entonces siempre solemos llevar cosas para compartir con los chicos, como caramelo cuando jugamos al bingo, para que el que gane se lleve un premio. O bien, si sienten bote, eso es porque ya todos estamos durmiendo, ¿no? Ya están hasta cabeceando acá. Entonces también llevábamos malvavisco, que son los marshmallows, o malvavisco como les decimos acá. Y como hay abundancia de palitos o cosas así, entonces poníamos los malvaviscos en los palitos y hacíamos una fogata, que es la misma fogata que utilizábamos para cocinar, para comer. Y ahí nos sentábamos a contar cuentos de terror en la noche, que también, dicho sea de paso, tengo un suceso bastante feo relacionado al miedo y a cosas que nos pasaron ahí, luego de contar estas historias de terror. Y la que más resaltó esa vez fue mi esposa, ya que ella es... Yo, por ejemplo, nací acá en mi provincia, en la capital, y mi esposa es de esta misma provincia, pero del interior. Y creció en un pueblo muy chiquito, donde también había de este tipo de historias de terror o sucesos, y más que todo del campo, ¿no? Que, como diría mi ASMR artist, uno de mis favoritos, Congu, que también tenía muchas historias sobre los pueblos de México. En el campo es donde suceden estas cosas que más miedo dan, ¿no? Así que bueno, es como para adentrarlos al tipo de historias que van a escuchar de mi esposa. Y ahí les advierto, o se duermen por la relajación del susurro o de algún sonido que dé placer, o se mueren de miedo porque son cuentos muy fuertes. Bueno, hasta aquí el video de hoy, entonces por mi parte, y a continuación se reproducirán los de mi hijo, mi esposa. Un beso muy grande, mis hermosos unicornios rosas y multicolores. Hola chicos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a un video de ASMR. Bueno, perdón, la costumbre de estar en mi canal. Hoy le voy a hablar de un tema que fue la aparición de mi breve fantasma. Esta es otra colaboración con Unicornio Rosa ASMR. Muchísimas gracias por traerme a tu canal. Esta colaboración es gracias a ella. Y bueno, mi historia va a ser sobre la aparición de mi primer fantasma. Bueno, me aparecieron fantasmas antes, pero este fue el más raro. Así que le voy a contar. Era un día así como... Era un día a la noche, bueno, una noche. No un día a la noche. Una noche a la noche, obviamente. Y yo estaba allá en balcón. Y estaba con mi mamá y con mi otra mamá y con mi hermano y con mi primo y con mi otro primo y con mi otro primo. Siempre digo y con, así que se para apreciarlo. Y bueno, y estábamos jugando al bingo. Y yo tuve que ir al baño porque tenía ganas de ir. Y el baño era desde la mesa
hasta el baño unos 75 pasos más o menos. Y yo me pasaba todo eso en la oscuridad. Y bueno, cuando salía del baño vi algo que realmente quedó marcada en toda mi vida. No fue aterrador porque no me asustó, pero sí fue raro. Cambio de mano porque se me cansa. Bueno, estaba yo ahí en... ¿Cómo se dice? Estaba yo ahí en el baño y cuando salí vi algo que desapareció. Estaba al punto de tocar la cabeza de mi madre y desapareció. Me acuerdo que era uno que tenía botas, unos pantalones de gym y una remera de un equipo brasileño, creo que era. Bueno, el tema era que bueno, yo me lo encontré cuando estaba en el bingo. Fue realmente increíble. Y está lloviendo. No sé si se escucha, pero está lloviendo. Bueno, yo estaba allá allá en balcón. Y cuando estaba a punto de tocar la cabeza de mi madre, volteó hacia mí y me miró y desapareció. Recuerdo que en la cara tenía como espina en las mejillas y cuernos, así como un cuadrado. Los cuernos iban así, salían de acá, y terminaba por el cuello, algo así. Y bueno, realmente no sé si llamarlo uno raro, porque aterrador para mí no fue. Y no sé si habrá un aterrador que me asuste, porque es muy difícil hacerme asustar. Sinceramente, es muy difícil hacerme asustar. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Mi expectativa es así. Pero bueno, yo antes de irnos con la otra historia, sé que hay otra historia. Quiero decirles que se suscriban y activen la campanita y le den un fuerte like al video. Muchas gracias. Adiós.